Tiene el mismo apodo de Chucho. Entonces, bienvenido. Y bueno, esta tarde seguimos. Gracias. Seguimos con nuestro estudio en el libro de Deuteronomio. Y quiero iniciar recordando que una de las actividades que realizamos regularmente es, oiganme bien porque esto va a ser importante en el desarrollo del tema. Una de las cosas que hacemos como con más frecuencia en la vida, me da la idea, es construir presentes hipotéticos, o sea, pensar en mañana para estar preparados. Y vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, el papá le dice al hijo, hoy, prepárese para el examen que tiene dentro de 6 meses. Para que cuando el profesor diga, saque la hoja, se esté preparado. ¿Sí? La vida nuestra es una disciplina, una realidad de prepararnos para lo que viene. Y un frente hipotético tiene que ver con eso, es algo que va a pasar en el futuro, que lo creemos hoy en el futuro, pero que cuando lo estamos anunciando hoy se hace como un presente, pero no es real todavía. ¿Sí? ¿Nos confundía? Algunas suposiciones o algunas preparaciones de esas se basan en preguntas. Por ejemplo, una pregunta que le puedo hacer a usted hoy. ¿Qué le dirás a tu hijo cuando te pregunte, cuando tu hijo tenga 15 años, te pregunte, ¿tú respetaste a mi mamá cuando eran novios? Sí, la pregunta le hace hoy la pregunta, pero está apuntando hacia mañana cuando se haga el presente. O cuando un discípulo suyo, por ejemplo, Giovanna, ¿tú qué curso enseñas? Mateo 2. Entonces, cuando te pregunta un discípulo, ¿tú haces fielmente el devocional? No le dejes poner. Sería muy bueno que respondieran, ¿cierto? O sea, esa hipotética que está pensando en que puede pasar, ¿cierto? En la sede de abajo del poblado tenemos unas piedras arbitrarias que han entrado a mano izquierda. Hay unas piedras y la pregunta que hay en Josué capítulo 4 donde dice, cuando tus hijos te pregunten qué significan estas piedras, ¿sí? Está diciendo hoy, hipotéticamente va a haber un presente mañana, ¿en cuánto tiempo? No sabemos cuánto. Entonces llegará un día en que nos van a preguntar. O cuando una persona le dice a otro, le dice a la contadora, ¿quién es aquí contador? Ahí, uy, Dios nos libre. ¿Se puede qué? No, contador le dice, hágame bien la declaración de renta para cuando venga la DIAN y me diga, muéstrame los recibos del IVA, estemos preparados, ¿sí o no? ¿Ok? Vea, por ejemplo, y muchas de las dinámicas de la Biblia son esas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, cuando habla del juicio a las naciones, dice, cuando estemos delante de la presencia del Señor, le dice el Señor, lo dijo hace 2000 años, y eso no ha pasado todavía. Pero un día pasará. Y entonces dice, cuando estemos delante de la presencia del Señor, el Señor preguntará o afirmará, cuando tuve hambre, tú me diste de comer. ¿Y cuando te vimos con hambre? Hubiéramos dado todo por ti. Dice, lo que hiciste con nuestros más pequeños, conmigo lo hiciste. O sea, está preparándonos para un evento futuro, un hipotético. Por ejemplo, yo le pregunté esta mañana a mi esposa, ¿qué le gustaría que dijeran de ti en el funeral? No, yo no tengo escrito el mío. Yo sé que quiero que digan en mi funeral. Que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, que amó la palabra y que anheló la venida de Cristo, y todas por A. Yo quiero que digan eso, y si usted no lo dicen, vengo que le tiro las patas. Pero yo le pregunté a ella, entonces dijo, y me dijo una cantidad de cosas, entonces yo las apunté, porque hemos hecho un pacto, que ella se va a ir primero. No, mi amor, mentiras. Pero sí, lo que estamos diciendo es que en la gramática existe ese tiempo
verbal que es hacia el futuro, pero que la prevé hoy para cuando se presente. Y estamos frente a una construcción gramatical así, que tiene que ver con el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Y empieza, abran sus Biblias, por favor. Y es muy importante entender las construcciones, porque las construcciones nos ayudan a estar preparados. ¿Sí? ¿Qué le vas a decir a tu hijo cuando te pregunte X, Y o Z cosa? Eso es lo que estamos previendo. Entonces, aquí lo que Moisés le está diciendo en el capítulo 6, versículo 20, mírenlo. Mañana, cuando tu hijo, cuando te preguntare tu hijo diciendo, está hablando de un futuro, ¿cierto? Mañana cuando te preguntare. Es un futuro subjuntivo también, porque puede ser que te pregunte o puede ser que no, ¿no es cierto? Entonces, cuando te preguntare ¿qué? ¿Qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? O sea, Moisés está presuponiendo que los hijos le van a preguntar, después de que han entrado a la tierra prometida, qué significan esos estatutos, decretos y testimonios que el Señor les mandó. Entonces dirás a tu hijo, otra vez en futuro, ¿se dieron cuenta? Es una combinación de futuro cuando te pregunte, y cuando te pregunte vas a encontrar en un presente, pero después otra vez futuro. Entonces, ¿tú qué le vas a decir? Entonces, tú le dirás a tus hijos. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Quiero orar para pedirle al Señor que nos bendiga y nos ayude en esta reflexión de la palabra. Señor, yo quiero pedirte que nos ayudes a entender esta parte del texto de Deuteronomio, donde Moisés anticipaba lo que iba a pasar el día de mañana, pero que ese anticipar no era solamente imaginario, sino que quería que sucediera y casi que pinte el cuadro real de cuando te pregunten tú qué le vas a decir. Ayúdanos, Señor, a también nosotros entender esa pregunta para nuestra propia vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pero antes de, ¿por qué no me haces un favor? Me apaga la luz de una persona que está allá atrás para ver, vamos a apagar este lado para que podamos ver, ¿está bien? Gracias, Claudita. Este lado, al revés, con la mano derecha eso. Bueno, eso. No, creo que apáguela toda, no importa, yo aquí leo en braille. Listo. Sí, o sea, bueno, listo. Vea, repasemos qué ha pasado en Deuteronomio. No, ponga la primera diapositiva. Eso. ¿Se acuerdan del versículo 6? Se lo predicó el pastor Andrés, ¿se acuerdan? El versículo 6, de los versículos 1 al 9, ¿se acuerdan? Básicamente dijo, si ustedes saben quién soy yo, me llegan a amar. Y entonces dijo, yo soy, en esa porción dijo, yo soy fiel. Hacía referencia a su fidelidad porque les había dado la tierra, iban a entrar a la tierra que había prometido hacía 1500 años atrás. No solamente soy fiel, sino que además soy único, no hay nadie más. O sea, si ustedes no me dan a mí, se quedan sin Dios. Ustedes quedan desdiosados si no me dan a mí, porque los otros son falsificaciones. Y luego dice, yo soy para vivir, o sea, yo soy el que da la vida, el que vive y deja vivir, y el que le inyecta la vida al ser humano, y a su vez soy para que le enseñen a sus hijos. Luego, hace 8 días, trabajamos el siguiente texto, que era el versículo 10 al versículo 19. 4 momentos en los cuales puedes olvidarte de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando ustedes entren, cuídense de no olvidarse de Dios. ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces el primer momento es, uno es sensible a olvidarse de Dios, ¿cuándo? Cuando está en las buenas, ¿no es cierto? Es más fácil olvidarse de Dios cuando está en las buenas que lo que uno se imagina. Luego también, ¿cuánto qué? Cuando otros seducen, cuando otros dioses se presenten con ofertas, es fácil olvidarse de Dios porque, hay novedad en estos dioses, iban a encontrar una cantidad de cananeos que iban a seducir el oído de ellos. Entonces, ojo, tengo que ver con eso. Y en tercer lugar, cuando vengan las pruebas, ¿sí? Cuando vengan dificultades.
y hablamos de por qué dijimos esto. A ver, si alguien se acuerda. Una palabrita que es importante ahí. Y les hacía referencia a qué. ¿A qué? ¿A qué? Pero un sitio, era un sitio especial. Que se llamaba ¿qué? Que no había agua. Masá. En un sitio donde no hubo agua, entonces ellos era muy fácil que en la prueba, y de hecho se olvidaron de Dios y empezaron a renegar, diciendo ese Dios no nos sirve, vámonos para Egipto. Entonces dice, es muy fácil que usted se olvide de Dios cuando esté en las pruebas. Y luego finalmente, ¿cuándo? Pues lo hacemos como sutilmente. ¿Y qué palabra fue que usamos ahí que se subrayaba? Pero qué palabrita dice, voy a guardar cuidadosamente los mandamientos. ¿Se acuerdan? Cuidadosamente, o sea, y hablamos de las 3P. Pequeñas, no. Pequeños permisos, peligrosos. Cuando damos un pequeño permiso, va aumentando el riesgo, va aumentando el pecado hasta que llegamos a situaciones que no nos imaginamos. Como todo en la vida empieza cosas muy pequeñas. Vea, los grandes agarrones en una casa empiezan ¿por qué? Porque no se acordaron del cumpleaños de la suegra. Pero por ese detalle tan sencillo. Y no, encima de todo me va a tomar del pelo con mi mamá. Y empieza a tititear, que aumenta, hasta que terminan diciendo, bueno, nos vamos a separar. Los grandes divorcios se dan por cosas muy sencillas, no son siempre cosas muy grandes. ¿Está bien? Entonces, ahí estábamos. Ahora regresamos al texto que leímos. Y déjalo ahí estar. Y, sí, ponlo, la primera que pusiste, ponle la diapositiva. La primera. Es. Entonces, este texto está basado en una pregunta. El versículo 20 es una pregunta. Dice, cuando tus hijos te pregunten, o sea, el versículo 20 es una pregunta y del versículo 21 al 25 es la respuesta. Entonces, básicamente es eso, es la dinámica, la estructura del texto es pregunta y respuesta. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es ¿cuál? Díganme la pregunta. Como lo han asimilado, no tiene que ser textualmente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? No, pues sí, esa es la pregunta que yo la interpreté. No, la pregunta es, mire, cuando sus hijos le hagan esta pregunta mañana, que por qué tanta laraca con los mandamientos que Dios les dio, ¿qué significado tienen para ustedes? Sí, esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué significan? Y entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta encontramos del 21 al 25. Dice, entonces ustedes responderán, en Egipto estábamos así, y Dios nos sacó, y Dios nos bendijo, y entonces en medio de eso nos dio los mandamientos. Es sencillo, es una estructura sencilla. Una pregunta con una respuesta doble, triple en realidad, pero efectivamente se ve doble. ¿Qué hizo Dios en Egipto y cómo nos dio los mandamientos? ¿Ya los son confundidos o no? Entonces, cuando uno tiene una estructura de una pregunta-respuesta, ¿cuál es la parte más importante del texto? Se ubica en la pregunta, porque es la que motiva todo el diálogo, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto, bueno, esta tarde vamos a ver cómo van a celebrar ustedes las Navidades este año. Entonces, cada uno responde. Entonces, la parte importante del diálogo nuestro está basado en la pregunta que yo hice, ¿cierto? Sin esa pregunta, la respuesta no tiene sentido. Entonces, cuando uno estudia un texto bíblico, la estructura del texto está puesta en pregunta y respuesta, y la pregunta es la parte más importante. Entonces, entonces él pregunta, Moisés supone que va a pasar eso. Moisés anhela que suceda esa pregunta. Moisés sueña con que pase en la vida de estos que están para entrar, que los hijos le pregunten. Eso es lo que él supone, porque es una idea que él tiene. No ha llegado a suceder, entonces, pero él quisiera que pasara. Dentro de la pregunta voy a volver a leer el texto. ¿Quién lo puede leer el texto otra vez? Allá Bueno, pero tienes que entonces después apagar. Préndala a la izquierda, ¿sí? La a la izquierda. Listo, déjela así, perfecto, ahí no funciona. Entonces, los que están aquí con ojos de águila pueden leer la pregunta del versículo 20. Y perdón un momentico, cuando lea la pregunta quiero que ustedes me digan cuál es la palabra más importante de esta pregunta. Porque ya estamos reduciendo, no estamos viendo. La estructura es una pregunta-respuesta. La pregunta es lo más importante y miremos qué palabra es la más importante dentro de la pregunta. Díganme la pregunta, léela. ¿Quién le va a leer?
Esa es la pregunta. ¿Cuál es la palabra más importante dentro de esa pregunta? ¿Cómo? ¿Mandó? ¿Qué significan? Esa es la pregunta en realidad. El pelado está diciendo, o sea, ¿por qué son importantes los mandamientos para ustedes? Esa es la parte, es el quick de todo el argumento que estamos dando en los 5 versículos, o en los versículos que estamos estudiando es, ¿qué significado? Cuando uno estudia el significado de significado, va a encontrar en el español dos referencias. Uno, el significado objetivo de una cosa. Por ejemplo, ¿qué es la lluvia? Usted puede hacer un diccionario que describa, Alfredo, ¿qué es lluvia? ¿Cómo? No, usted es ingeniero, ya me di cuenta. No, un lingüista que haga una definición. Jairo, una definición de lluvia. Sencilla, una definición de lluvia. ¿Cómo? No, un momentico, ¿cómo? ¿Pero qué más? Que cae a la tierra. Exacto, que se precipita a la tierra. Por ejemplo, usted va a Marte y le dicen, allá nunca llueve, entonces los marcianos le preguntan qué es lluvia, entonces, no, es que hay unas nubes y entonces se condensa y se precipita hacia la tierra en forma de agua y ya, esa es la lluvia, ¿cierto? Es la lluvia aquí en cualquier parte del mundo, esa es la descripción de lluvia. Pero resulta que lluvia tiene otro significado. Alguien se cayó por allá arriba. No es un niño, ¿no? ¿No? Ah, bueno. Es un juguete, bueno, tranquilo, no importa, no se distraigan. Pero mire, la lluvia tiene otros significados que tiene que ver con la parte subjetiva. El significado subjetivo, el objetivo es ese. ¿Cuál es el significado subjetivo? La connotación, por ejemplo, ¿a usted qué le significa la lluvia? No, cuando usted ve que está lloviendo, ¿cómo se pone anímicamente? Como eso, connotación, ¿hay gente que pone feliz? Hay gente que se pone triste. Vaya usted en Londres a ver si está tan feliz. Voy a ver si en Londres está tan feliz cuando todo el tiempo lloviendo, o en Bogotá, todo el tiempo lloviendo, qué pereza, ¿no es cierto? Entonces la lluvia para uno es esa alegría. Por ejemplo, para un campesino la lluvia, para una persona, para los israelitas, por favor, en un desierto la lluvia, eso es. Entonces mire que tiene el significado es diferente, ¿cierto? Una cosa es el significado objetivo, otro es el significado subjetivo, o sea, lo que significa para nosotros. Por ejemplo, para usted el lunes, ¿qué significa? ¿Qué es el lunes? El segundo día de la semana, porque el primero es el domingo, pero para usted, ¿qué significa el lunes? Diga, Carlos, hoy. Para mí el lunes es al contrario, porque yo descanso los lunes. Entonces, para mí el lunes es como para delicioso, ¿cierto? Ahorita, delicioso el lunes, descansamos. Por ejemplo, mire esta foto. Hay una foto de una cosa, una foto de una hormiga. ¿Qué significa para usted esto? No. Eso, objetivamente, ¿qué es eso? No. Concéntrense. Es un insecto herbívoro, ¿cierto? Ya es un insecto herbívoro que se da en diferentes regiones del país. Para mí esto es mucho más. Este es el alimento que más me gusta de toda la vida. A mí me muestra esto y babeo. Vea, ahí está, ¿cierto o no? Babeamos, ya vamos 2, ya vamos 3, 4, 5 cuando ahorita. Noten, subjetiva, el significado muchas veces subjetivo. ¿Sí? Cada significado tiene su carga emocional. Ahora, uno de los problemas que hay en la interpretación bíblica es que muchas veces la gente lee la Biblia con una perspectiva subjetiva y es peligroso. Ahí están todas las herejías. O se dan muchas de las herejías, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Hoy vamos a celebrarla. La cena del Señor es ¿qué, básicamente? Dígalo, Oscar. Haga la definición de la cena del Señor. Sí, es una ordenanza. Ok. Te faltó una partecita que es importante en la definición. ¿Cómo? Se hace para recordar. Siempre que se reúnan, recuerden esto que yo hice. Pero resulta que el catolicismo romano subjetivó y dijo, no, antico, como Jesús dijo, ¿cuáles son las palabras de Jesús? Dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado y esta es mi sangre.
Entonces ellos inmediatamente interpretaron. Entonces, este es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Yo no quiero subestimar la capacidad intelectual, pero es obvio que Jesucristo estaba aquí y estaba poniendo el pan, no era lo mismo. Jesús no estaba partiendo su cuerpo, estaba partiendo un pan, que era el pan de la Pascua que estaba partiendo. Entonces, ellos le pusieron una carga emocional y subjetiva y dijeron, no, este es el cuerpo de Cristo, entonces Cristo está ahí vivo. Hicieron una interpretación del significado de la cena y la sublimizaron, la sacralizaron al punto donde la hostia es lo más importante que hay en un templo católico. Al punto que es adorable, es reverenciable, tiene un poder extraño, no se puede tocar, los seres humanos, bueno, sí, ahora la pueden tocar, pero es demasiado valioso y se volvió algo sacro. ¿Qué no era? En la experiencia de Jesús no era eso, era una experiencia de recordación, un elemento que servía para recordar y mantener en la mente. ¿Se dan cuenta? Esto no es una herejía, pero de todas maneras es un elemento de interpretación subjetivo que le pone un contenido diferente. Y así con muchas cosas en la Biblia pasa así, ¿no es cierto? Ahora vamos a regresar al texto. Ya entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que hay una pregunta y respuesta, y dentro de la pregunta hay una palabra muy importante que es el significado, ¿cierto? Y el significado tiene dos valores, ¿Cuál es, Valentina? Primero, objetivo, y el otro, subjetivo. Entonces, cuando regresamos, vamos a notar que el significado, el significado que tiene, el significado que tienen los mandamientos, en realidad, básicamente son objetivos. ¿Qué es un mandamiento? Vamos otra vez. ¿Qué significan los mandamientos? Le preguntan. ¿Qué son los mandamientos? ¿Qué es un mandamiento? ¿Es qué? Una orden. Sí, pero un poquito más. Por ejemplo, cuando el gobernador de Antioquia dice, ¿cómo? Es una ley, sí. Por ejemplo, el alcalde de Medellín dice, como hay tanta violencia en Medellín, a partir de la semana entrante, durante 3 días, todo el mundo, vamos a hacer toque de queda y todo el mundo se... ¿Qué es una ley? ¿Qué es un mandamiento? ¿Es una orden dada por quién? Por el que tiene autoridad para hacerla, ¿cierto? Eso es. Entonces, a la pregunta legítima que hacen los hijos, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué significan los testimonios, estatutos secretos que Jehová nuestro Dios os ha mandado? ¿Cuál hubiera sido la respuesta objetiva? Dígalo. Eso hubiera sido, ¿no es cierto? Eso hubiera sido. Y a veces interpretamos a Dios así, ¿no es cierto? ¿Por qué hacemos cosas? Porque uno de una orden. Yo me acuerdo que hace 8 días tú hiciste una pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué venimos al culto? ¿Te acuerdas? Entonces yo dije, no, pues porque Dios quiere. Entonces Oscar dijo, sí está bien, pero no es la forma de interpretar la vida. ¿Sí? Más o menos dijiste así. ¿Y qué dijiste? Por amor al Señor. Ahora, si a la pregunta en el versículo 20 Moisés hubiera respondido porque Dios mandó, ¿qué hubieran dicho los muchachos? Ah, qué pereza. Y si son millennials o centennials, lo que sea, peor todavía. No, qué pereza. Porque muchas veces no ha habido contenidos subjetivos que se transmitan. Entonces lo que Moisés está diciendo no va a ser así de fácil explicarles. Voy a poner un contenido subjetivo para que ellos puedan entenderlo. ¿Sí? Y tiene mucho más valor si nosotros tenemos experiencias con los mandamientos de tal manera que puedan interpretarse de una manera mucho más que solamente una orden. Qué pereza cuando Dios solamente es un gobernante que está en el cielo dándonos órdenes todo el día, ¿o no? Incluso alguna gente que dice que una iglesia cristiana le dice, allá que les prohíben. ¿Ustedes no han escuchado eso? Aquí les prohíben todo. ¿Qué les han prohibido a ustedes? Pues en realidad no creo que sea esa la experiencia que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, él hace la respuesta y hace 3 implicaciones. Vea la respuesta. Por favor, póngala en la primera que tiene las 3 implicaciones. 3 implicaciones de la respuesta, que la vamos a encontrar en los versículos 21 al 25. Y quiero que, por favor, Javier la lea, por favor, 21 al 25.
Ok, entonces el significado es mucho más que solamente es el mandamiento es una orden que Dios dio para que todos nosotros le cumplamos. Es mucho más. Si bien es cierto que la esencia es esa, pero es mucho más. Entonces lo que la estrategia de Moisés es decir, mire, tres implicaciones tienen que darse para que sus hijos puedan entender lo que es un mandamiento. La primera, ustedes deben antojar a los hijos a hacer la pregunta. Ahí está la primera. Antojar a que los hijos hagan la pregunta. Es importante que los hijos se antojen a hacer la pregunta, porque no, puede ser que lo hagan, ¿sí? Puede ser que los hijos no estén interesados. Y la pregunta, ¿sí la harán o no la harán? El valor del mandamiento tiene, en primer lugar, en que los hijos se interesen por hacer la pregunta. Ellos quieren hacerlo. Por ejemplo, no solo el enunciado de un mandamiento es, por ejemplo, no hurtar, sino que los hijos, al verlo a ustedes, diría Moisés, al verlo a ustedes que no roban, que no hurtan, le preguntan, oye, papi, ¿y tú por qué no robas? Como los demás hijos de mis amigos, los papás de mis amigos. ¿Sí ven la dinámica? Si nosotros lo que estoy diciendo es, procuren construir de tal manera su vida que cuando los hijos los vean, sean antojados. Es la primera implicación. Sean antojados para hacer la pregunta. Sean antojados acerca del mandamiento. ¿Qué significa el hecho de que no le hagamos daño a los demás, de no lo robemos? Es porque apreciamos a la gente y no queremos que sufran, porque tampoco nos gusta que nos roben a nosotros. ¿Sí? O sea, construir el mandamiento. Entonces el hijo se inquieta cuando ve y pregunta. Papi y mami, es la pregunta que van a hacer los muchachos algún día. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué vamos a la iglesia? Ahora, objetivamente es, como dijimos hace 8 días, ¿no? Porque Dios mandó, punto. No gente congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero si uno ha construido en su vida una relación con la comunidad diferente al mandamiento, puede antojar a los hijos. Por ejemplo, porque allá hay amigos nuestros, están los mejores amigos. Porque yo aprendo a alabar a Dios y me gozo alabando a Dios con las personas que están en la iglesia. Porque yo aprendo de la palabra de Dios, porque yo aprendo que hay gente que piensa lo mismo que yo y que vale la pena construir mi vida con ellos. Entonces, no es tanto porque la Biblia lo dijo. Si bien es cierto porque la Biblia lo dijo, es mucho más que eso. Creo que fue el pastor Andrés que dijo, el mandamiento lo que nos muestra es el carácter de Dios, más que solamente una orden. Cuando yo asocio los mandamientos solamente con una orden, la pregunta que harán mis hijos y la respuesta propia mía se reducirá a solamente soy un esclavo de Dios. Un esclavo que tengo que servirle a Dios y punto, y no hay nada más que hacer. Pero lo que está diciendo es, construya una vida de tal manera que usted goce con los mandamientos y los mandamientos también le ayuden y con ese gozo los hijos puedan hacer las preguntas adecuadas. Ahora, una pregunta que uno se hace, y los que tienen hijos pequeños y aún adolescentes, ¿nos preguntarán a nosotros los hijos? Papá, ¿qué tan importante es la Biblia para usted? ¿Qué es lo que le están preguntando? Es lo que Moisés quería que le preguntaran. ¿Qué tan importante es la Biblia para usted? O la pregunta era, oiga, ¿por qué para usted no es importante la Biblia? Papá, yo escucho al pastor todas las veces que dice que el devocional, ¿usted por qué nunca abre la Biblia? Es gravísimo, ¿no es cierto? O sea, desantojamos a los hijos de la palabra. Lo que Moisés está teniendo, antoje a los hijos. Y hay una reflexión para nosotros aquí. ¿De qué estamos antojando a los hijos con nuestra conducta y nuestra relación con Dios? Y esa será la respuesta para nuestra próxima generación. Con nuestra conducta, ¿de qué lo estamos antojando? ¿O de qué lo estamos vacunando? Posiblemente los hijos nuestros solamente oirán el mandamiento y no verán acciones de nosotros que los motiven a preguntar. Y entonces cuando crezcan los hijos, cuando pasen de los 18 años van a decir, ay, yo iba obligado, pero ya me liberé de eso, ya estoy libre. Ese sería un fracaso. Y Moisés dice, para que ustedes no fracasen, provoquen antojo en sus hijos para que ellos tengan la herencia. ¿Y cómo provocan el antojo? ¿Cómo antojan a las personas? Con mi conducta. Eso es lo que está diciendo. Cuando los hijos te preguntan lo que está diciendo, veladamente Moisés es, ojo, vivan de tal manera que sus hijos les pregunten. Aquí tengo una cosa escrita, está muy chiquita y no la veo.
yo estoy casi seguro que Federico, Maya y Alicia van a hacer una pregunta algún día en la vida. Y la pregunta que van a hacer es, ¿por qué nosotros hacemos el devocional todas las noches? Ellos van a hacer, tienen que hacer esa pregunta. ¿Por qué vamos al colegio y nadie dice que nos leen la Biblia por las noches? ¿Por qué no la leen papá y mamá? Eso es ya muy bonito que le preguntaran. ¿O qué tal que nosotros, un hijo nunca nos pregunte eso? Y pasa por la infancia, la adolescencia, y nunca tuvo interés en preguntar eso, porque nunca vieron esto. Por ejemplo, es posible que los hijos un día pregunten cuando crezcan, ¿por qué oramos siempre que vamos a comer? Aún estando en un restaurante, ¿por qué oramos? O sea, su conducta es la que va a provocar antojo a sus hijos. Primera aplicación para su vida. Y no solamente a sus hijos, sino antojo también a su contexto. Por ejemplo, en la oficina, que le pregunten a Caro, oye, Caro, ¿tú por qué no dices groserías? Muy bueno. Bueno, muy bueno, muy bueno. Lo que estoy diciendo que estamos haciendo, eso es lo que Moisés está diciendo. Cuando los compañeros de trabajo le hagan esa pregunta, o qué tal que le digan, oiga, usted no dice que es cristiana y es más boquisuelta que el otro. No estoy yendo por ti. O sea, siempre van a preguntar, siempre van a haber acumulados que van a construir en la vida de otras personas. Entonces, la primera implicación es que antojar. ¿Cómo antojamos? Esa conducta. Y sí, Estelita. Ok, bueno, ahí está. Esas construcciones buenas. Hemos antojado la pregunta. Ahora tenemos la oportunidad de responder. Es solamente la oportunidad de que nos pregunten. Si no nos preguntan, estamos en la olla. Mire, ¿qué es Jesús para el mundo? Crean o no crean las personas, pero en todas las religiones del mundo y en todos los seres humanos en el mundo, siempre hay una pregunta: ¿por qué Jesús es tan importante en la humanidad? Así crean que solamente fue un carpintero, pero hay algo que provocó Jesús, es una inquietud que provocó en toda la gente. Cuando usted va a una mezquita, usted va a encontrar que Jesús está ahí puesto también en la lista de los profetas. Equivocadamente, pero ahí está Jesús. Y aún en los ateos dicen, no, pues Jesús no es Dios, no vamos a creer eso. Pero es un personaje extraño. Aún Gandhi, que no tenía nada que ver con Jesús, decía, si los cristianos hicieran lo que Jesús dijo, yo creería en Jesucristo. O sea, siempre inquietado Jesús a la humanidad. Y cuando el mundo entero se reúne en cualquier tiempo, va a encontrar que hay antes de Jesús y después de Jesús. Estamos en el 2019 después de Jesucristo. Aunque no crean en Jesús, es un personaje que incomodó y antojó a la humanidad. Igualmente, usted y yo estamos en el mundo, los papás con los hijos y nosotros con la humanidad para que nos pregunten. A veces estamos tan cerrados en nuestras propias ideas que la gente ni nos ve. A mí me preocupa que no nos pregunten qué somos nosotros. Y pasa la gente y dice, uy, no, más bien cierren la puerta que canta muy duro. Escuchen estos días. Pero qué bueno que la gente dijera, oye, ¿qué es lo que hace usted allá? ¿Por qué son tan fieles a esa vaina de estar cada 8 días reuniéndose a lo mismo? ¿Cierto? ¿Quién sabe si no estamos provocando las preguntas correctas? La segunda implicación de la respuesta está en los versículos 21 al 23. Y quiero que ustedes me la digan, vea. Cuando él va a responder, entonces no responde en términos del mandamiento objetivamente, sino en términos de debo provocarlo. Pero en segundo lugar dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos a la tierra que juraron nuestros padres. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta original? ¿Qué significan estos mandamientos? Y la respuesta es, Él nos sacó de Egipto. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ah? Entonces, en segundo lugar, anclar la vida en la historia. ¿Pero por qué lo que hizo? No, por eso. Pero mire que la pregunta es como, dijera, vea, una pregunta. A ver, invéntese una pregunta, ustedes que son tan genios. Cualquier pregunta. ¿Cómo se prepara el ajiaco bogotano? Le preguntan a Dorita. Entonces Dorita dice,
yo nací en tal parte y tenía una mamá que sabía hacer el ajiaco. Y mi mamá, con cariño, me enseñó y ta, 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 y ta, ta. ¿Pero qué tiene que ver eso? La pregunta es cómo hace el ajiaco. Está respondiendo subjetivamente para provocar al hijo. Está diciendo, ¿saben qué? Cuando usted me pregunte un mandamiento, yo no voy a caer en la trampa de decirle porque Dios lo dijo y punto. Le voy a decir quién es Dios y qué hizo Dios. Y ancla la vida en la historia con Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Dios es visto no como un tirano, sino Él hizo una historia con nosotros. Y dice, vea, nosotros éramos siervos en Egipto. ¿Sí o no? Dice ahí. ¿Qué más éramos? Él nos sacó de Egipto con mano poderosa. Hizo señales y milagros grandes en Egipto que nosotros vimos. Nos sacó de allá y ahora estamos aquí frente a la promesa que nos ha hecho. Estamos listos para entrar. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿De qué habla? ¿Del mandamiento? No, ¿de qué habla? De lo que significa ese personaje, de la bondad de Dios. Ve, Valentina, ¿y tú por qué le haces caso a tu mamá? Porque mi mamá es una tirana y ella es santanderiana y lo que dice eso y no me echa la casa. Muy pobre la relación. Entonces, ¿qué dice? Yo quiero a mi mamá ha dado su vida por mí, mi mamá me educó, me ha cuidado, mi mamá estoy seguro que quiere lo mejor para mi vida, mi mamá es una amiga mía, ta, 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 ta. Construye a partir de la bondad de ella y no del mandamiento. El mandamiento objetivo desaparece y aparece lo subjetivo de la relación con la persona. ¿Sí ven? Esa es una construcción muy inteligente que hace Moisés. La bondad de Dios es la antesala de sus mandamientos. Si no leemos la historia de amor con Dios, entonces solo entendemos la voluntad como una tiranía. Juan 3:16, ¿a qué nos anima? Juan 3:16, ¿a qué nos anima? A creer. Ese es el mandato, creer. Pero ¿cómo presenta el mandato? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que tú tengas fe en Él y creas en Él, y el mandato es creer. Entonces noten que la construcción es a partir de la bondad de Dios, del amor de Dios. Ahora, la pregunta es, para nosotros y para muchos de esa época, ¿qué historia de amor, sobre qué historia de amor está anclada mi vida con Dios? Para cuando mis hijos me pregunten algo, no solamente les doy una respuesta objetiva del mandamiento, sino una respuesta de quién es Dios para mi vida. Yo lo conté y como yo siempre digo que uno después de los 60 puede contar la historia 2 y 3 veces porque ya los viejitos tenemos que repetir las historias. Pero Catalina, cuando tenía 6 años, no quiso ir a la iglesia un día. Y no quería ir a la iglesia. Entonces yo hubiera podido objetivamente decir, usted tiene que ir porque yo mando en esta casa y Dios me manda a mí, entonces tiene que ir. Pero, ¿qué hubiera hecho? Podía haber ido. Pero algún día ella no construyó su relación con Dios, sino la construyó sobre un mandamiento. Entonces yo lo que hice fue que me metí a la cama de ella esa mañana que no quería ir y le conté. ¿Sabes por qué yo iba a la iglesia? Porque Dios hizo. Yo hice eso, yo no me di cuenta, yo no había estudiado este texto, se los prometo. Entonces le dije, mire, Dios me sacó de esto, me hizo esto, yo hice tal cosa, cambió mi vida. Yo amo a Dios y por eso yo quiero estar con las personas que también aman a Dios y quiero compartirlo con ellos. Y ella se convenció de eso, se puso a llorar y dijo, vamos para la iglesia. Yo no estaba manipulando, el Señor te está diciendo que la constitución no es un mandamiento, aunque a la final lo que se puso es un mandamiento. Yo firmé un papel el 3 de julio del año ¿qué? 1981, ¿cierto, Dorita? Gloriosa mañana. Lo firmé un papel donde dije, me comprometo con esta negra a oírlo ya toda la vida. ¿Sabe por qué estoy viviendo con ella? ¿Por eso? ¿Por ese mandamiento? Yo quiero que le dijera ahorita, ¿sabe que yo vivo con usted? Porque qué embalada que me metí con el notario. No, es que sí. ¿Yo por qué fui a firmar eso, hombre? Yo dice que por 10 años, pero es que para toda la vida. Qué embalada, por Dios. No, usted me dice por qué vivo con ella. Tengo muchas razones por las que vivo con ella. Por la plata. No, puedo decir muchas cosas. Estoy anclando mi relación matrimonial no en el mandamiento que firmé, no en el mandato ni en la orden que firmé en una notaría. Estoy anclándola en lo que es ella, en la relación, en la historia que hemos pasado los dos. Y creo que cada persona puede decir eso. Muy pobres cuando nosotros tenemos que apelar al mandamiento para decir, porque el mandamiento lo dice. Eso no es una relación con Dios. Y lo que Moisés está anticipando, dice, cuando le pregunten a sus hijos, primero haga que le pregunten.
Construya su vida para que le pregunten. Y en segundo lugar, ancle su vida en la historia para que el hijo entienda quién es ese Dios de bondad, el cual da un mandamiento. ¿Por qué Dios es lo más importante para ti? Porque yo para Dios soy más importante que su propio hijo. Eso es tenaz, ¿cierto? Porque sacrificó a su hijo por mí. Dígame si no es la razón por la cual yo puedo pensar que Dios es lo más importante, porque Él dio a su propio hijo. Eso es mucho. Yo puedo decir lo que es más importante nosotros que el propio hijo para Dios, en ese acto de la cruz. ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué es el devocional? Voy a hacer una pregunta, ¿por qué es el devocional? Porque si no hago el devocional, Dios me manda un castigo y me parte una pata. Porque si no hago el devocional, me va mal en el negocio. Porque Dios dijo, y Él está mirando desde el cielo, chuleando quién es el devocional y quién no es el devocional. Y ya me tiene como 3X esta semana. Ya no quiero más X. Dígame por qué es su devocional, dígame por qué es su devocional, dígamelo. Diga una razón de ahorita. Bueno, listo. ¿Qué más? Me edifica, listo. ¿Qué más? Para conocerlo, ¿por qué más? Hablen de la bondad de Dios, por favor. Sigan la dinámica que estoy haciendo. Porque experimento su amor cuando Él me habla. Porque su bondad me da paz a través del devocional que hago. Porque me alegra el corazón. Porque me da gozo en la vida. Cuando leo y que me dice, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios. Eso alegra mi corazón. Porque cuando leo que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te recogeré. Eso cambia mi perspectiva miserable y ruin, mercantilista de las relaciones. Él me ama, aunque no valgo la pena, pero me ama. Uy, o no le gusta que le digan cosas bonitas o no. Y encontrar a un Dios que tiene esto es mucho más que encontrar un mandamiento de ese Dios. Y la Biblia si no es tu mandamiento. Bueno, búsquenme a mí en el tiempo que yo pueda ser hallado. Ese es el mandamiento. Pero no es por eso que lo buscamos, es porque nos hace mucho bien buscarle. Porque Él es bueno y es agradable estar con Él. Él no me consuela, me anima, me da todo, ¿no es cierto? Tercera implicación está en el versículo 24 al 25. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos mandamientos y temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. En tercer lugar, aceptar el valor de la palabra. Aceptar el valor que tiene la palabra, la riqueza que tiene la palabra para mí, o sea, la riqueza que tiene el mandamiento. Mire que ahí está el mandamiento, dice, Dios nos mandó, y termina diciendo, y nosotros debemos obedecerle. Pero ¿sabe qué dice? ¿Qué pasa cuando le obedecemos? ¿En qué nos va bien? Él dice, mire, nos va bien en todos los días de la vida. Conserva la vida, como hasta hoy no la ha conservado. Nos considerará justos cuando le obedecemos. Nos mirará cuando dice que con justicia es eso, ¿no es cierto? Nos aplaudirá, dirá qué bueno. Cuando tú obedeces te va a decir así y no te va a acusar, como el dedo de Dios que dice, tú hiciste mal. Pero cuando obedecemos Dios nos vamos a sentir cómodos con Él. No tenemos que estar huyendo como Caín, sino que estamos diciendo, aquí estoy delante de tu casa, Señor, qué chévere estar contigo. Cuando notamos esta bondad del mandamiento, entonces la ganancia es obedecerle. Cuando usted ha construido su vida con Él y otro se antoja, cuando usted muestra la historia con Dios y cuando acepta las bondades, a la final entonces ¿qué pasa? Quiero obedecer el mandamiento. Pues Él le dice, mire, cuando usted se le presente, lo que usted tiene que presentar a sus hijos y a los que no son cristianos, lo que tiene que hacer es provocarlos para que pase esto. Crear escenarios en su propia vida para que cuando pregunten, la cosa vaya bien. Por ejemplo, los niños. Uno de los problemas que a veces tienen los papás con los niños es que los niños a veces no les gusta comer. ¿Cierto? Entonces los papás pueden decir, si usted no come, lo casco. Entonces no come y ¿qué hace? Lo casca. Tú uno dice, por fin, vea que sí, ve que sí come, déchemelo para que el chino, ¿verdad? Tráigame el que no coma, yo lo echo ahorita. Y lo ponen como un riel a comer. Pero el chinito no ha entendido todavía. Hay que tratar de comunicarle. Y disciplinar a un hijo, disciplina quiere decir ¿qué?
enseñarle para que cumpla ciertas cosas, pero enseñarle a partir de las bondades. El niño no va a entender que es mejor unos frijoles que una colombina, pero tenemos que ir enseñándole las cosas que son buenas para él. El niño no va a entender que se debe acostar a las 8 de la noche, sino que puede acostar a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana, no importa. Ese monstruo lo va a acabar a usted tarde o temprano. Pero cuando el niño empieza a entender, es que me dan razones, me explican las bondades del alimento, me explican las bondades del descanso, me explican las bondades de no meter la mano en el fuego, me la van a explicar, entonces el niño empieza a adquirir disciplina y empieza a ser un discípulo suyo. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Lo que dice cuando vayan y hagan discípulos, lo que está diciendo eso. Enséñenles y provóquenles que conmigo vale la pena vivir y qué rico vivir. Dales el valor a la palabra de Dios. Si aceptamos el valor a la palabra, a la final, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a amar a Dios. Vamos a obedecerle a Dios. ¿Por qué nos cuesta trabajo obedecer? Porque nos enseñaron a obedecer a la bruta. Nos enseñaron así a la bruta. Y creemos que hemos logrado. No. Es como el niño que estaba parado, entonces la mamá le dice que se siente. El chino no se quería sentar. Entonces le digo, le voy a echar a su papá. Entonces viene el papá y le dice, que se siente. Entonces le dice el papá, ¿se va a sentar o lo casco? Entonces dice, bueno, yo me siento. Y el chino está caminando y le dice, yo estoy sentado, pero ¿sabe qué, papá y mamá? En el fondo estoy parado. Así pasa muchas veces con Dios. Con Dios. Yo he escuchado, por ejemplo, frases como esta. Si quizá usted le ha dicho, yo las habrá dicho también, de pronto. Si yo no fuera cristiano, usted no sabe lo que le haría. Está desconectado. Si yo no fuera cristiano, usted no sabe lo que le haría. Eso no es una conexión correcta en la relación con Dios. Usted está anhelando no ser cristiano para matar a la persona. Eso no es una conexión correcta. No ha entendido la historia con Dios. Usted ha entendido el mandamiento. Usted no le mete un tiro porque no se atreve a hacerlo y porque tiene que ir para la cárcel. Pero no es por eso que obedecemos. Es porque hay un encuentro con esa realidad con Dios que en todas las personas. Es porque hay un encuentro con una historia con Dios. Es porque es valioso el hecho de que usted no mate a una persona. No es porque usted sea cristiano. Entonces el significado se vuelve subjetivo. Antoja a la pregunta con su conducta. Ancla la historia, que es una historia buena, y acepta que es bueno para nosotros el mandamiento. Qué bueno que así fuera en nuestras vidas, qué bueno que así sea en nuestras vidas. Creo que así podamos educar a sus hijos. Ustedes, Carlos y Joana, están en un punto muy importante para poner esto en práctica. Y todos nosotros en relación con los amigos que están alrededor. Haga una pregunta el lunes cuando esté a su oficina. Haga una pregunta el lunes cuando esté a su oficina. ¿Qué pregunta le despierta el hecho de que yo sea cristiano a usted? A una persona que no sea cristiana. ¿Qué pregunta acerca de mi cristianismo le despierta? ¿O qué inquietud? ¿Qué tal que le digan, no, pues ustedes son muy fanáticos? Ah, ustedes son aburridos. Ustedes no saben vivir la vida. Pero ¿qué tal que la pregunta sea al contrario? Sea buena. A mí sí me inquieta una cosa, ustedes porque son personas correctas en el trato con la gente. Usted porque es el primero que llega puntual a la oficina. Usted porque no se lleva los lápices de la oficina. Usted porque habla correctamente, ¿cierto? Somos testigos en casa y en el mundo. Nos preguntarán, ¿estamos viendo la fe que Dios quiere que vivamos? ¿Qué Dios le estamos presentando al mundo? ¿Su fe es un no o es una opción de vida abundante? Yo quiero eso que usted tiene. Vea, dice la Biblia que en la iglesia primitiva decían que la gente se antojaba de los cristianos porque se amaban mucho. Yo no sé si aquí nosotros antojamos en este siglo a la gente porque nos amamos mucho. Yo no sé. Qué bueno, vea. Qué bueno eso, que sea así, ¿no es cierto? Que antojemos a la gente para decir, ve, ¿por qué allá son tan diferentes? Yo les traigo un regalito antes de orar por la Santa Cena y orar por nosotros para que Dios nos ayude. Yo les traigo un regalito. Quiero que me ayude alguien a repartirlos. Y vamos a tenerlo y vamos a orar. Es para cada uno, no tiene que ser por pareja, es para cada uno.
Este regalito básicamente es para explicar por qué nosotros amamos el mandamiento, por qué amamos la palabra de Dios. Y ahí este es un argumento que está escrito, lo pueden leer en su casa, téngalo guardado, plastifíquelo si quiere. Es el segundo regalito que les hago, ya no les voy a dar más regalitos este año para que no se aburran. Pero esta es como la pregunta que nos hicieron, ¿ustedes por qué aman la palabra de Dios? Le voy a decir por qué amamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y ahí está explicado qué quiere decir cada una de las cosas. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer construcciones de respuestas que estén basadas en antojar, que estén basadas en nuestra historia y en aceptar la verdad de la palabra de Dios. Señor, quiero pedirte en esta noche que nos ayudes, Señor, a construir nuestras vidas de tal manera que nuestros hijos y el entorno en el cual estemos se inquieten preguntarnos: usted tiene algo raro, usted es algo diferente, y quizás hemos ganado. Como Jesús decía, a mí me inquietó la bondad de la gente que se reunía allá, y eso me atrajo. Gracias, Señor, por eso. Que el testimonio nuestro en el hogar, en la casa, es un testimonio que antoja a nuestros hijos. Que no salgan corriendo cuando terminen su tiempo de estar con nosotros, salgan corriendo a brazos de otra persona y que se olviden de ti. Que puedan decir: yo quiero estar contigo porque allí vale la pena. En esa fe que tú tienes vale la pena construir mi vida. Y si no hemos antojado, Señor, ayúdanos a revisar nuestra vida. ¿En qué nosotros hemos sido descuidados? Porque a Moisés le preocupaba profundamente que la generación siguiente perdiera contacto con esa realidad de los mandamientos. Y nos preocupa, Señor, que la generación siguiente pierda contacto con la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a intronizarla en nuestras vidas de tal manera que la gente pueda pensar: en esta casa la Biblia es lo más importante. Te pido, Señor, que nos ayudes y que nuestras vidas sean construidas, o que recordemos las historias de las construcciones contigo. Que oramos por los enfermos porque tú, Señor, has sanado nuestras vidas. Que damos una libra de amor porque tú nos has saciado el hambre cuando no hemos tenido. Que invitamos a una persona a conocer a Cristo porque tú nos invitaste a de otra persona, Señor. Que nos ayude, Señor, te lo pido con todo mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitar a las personas que están encargadas de la cena del Señor que vengan hasta aquí. Y vamos a hacer una fila aquí para recordar. Acuérdense, este es un símbolo. ¿Y el símbolo es qué? Nos ayuda a recordar dos cosas. El apóstol Pablo dice, en primer lugar, entender que Cristo murió por nosotros. Por eso recordamos eso hoy. Ese es el significado. El significado también es que Cristo hizo un pacto nuevo, el pacto de su sangre. Gratis la salvación por la gracia de Dios. Y recordar, ¿qué más? Que un día volverá por segunda vez. Con esto anticipamos, Señor, ven por segunda vez. Hagamos la filita y vamos a orar. Ya, pasen allá, háganse allá. Eso, lindo, sublime gracia. Sublime gracia, Andresito. Empieza en la que ella la presenta.
noche queremos recordar y darle significado, Señor, no solo a un mandato tuyo, que hagan esto en memoria de mí, sino recordamos la historia de amor puesta en la cruz a través de ti, Señor. Gracias que esto es mucho más que solamente pasar un evento, sino es poner a Jesús delante de nosotros para estar profundamente agradecidos, reconociendo que te desprendiste del Padre y viniste a la tierra. Y estando en la condición, dice Filipenses, de hombre, te humillaste. No te aferraste, Señor, a ser Dios. Y estando en la condición de hombre, no te aferraste a ser un hombre común y corriente, sino que te hiciste esclavo. Y estando en la condición de esclavo, tampoco te aferraste, Señor, sino que entregaste tu vida por nosotros. Por eso, Señor, hoy recordamos el gran amor tuyo para nosotros disfrutar de la salvación con que nos has tratado. Agradecerte, Señor, profundamente. Agradecerte, Señor, que hiciste mandamientos, pero nos quedaron grandes y tuviste que hacer un pacto de gracia. Un pacto donde no operaba el mandamiento para la salvación, solamente operaba el gran amor tuyo y la fe para decir, si creo en Jesucristo, en el amor de Él, en la salvación que Él me da, en la muerte, en la cruz por mis pecados, entonces seré salvo. No por obras, dice el apóstol, para que nadie se gloríe, sino por la gracia y el amor de Dios. Y gracias, Señor, porque detrás de esto también hay un gran evento que nos congrega, en la expectativa de la venida tuya. Por eso hoy recordamos que así como resucitaste y le dijiste a los que te vieron, decir, no estén mirando para el cielo, así como Él fue tomado, regresará por segunda vez. Y hoy anunciamos esa venida. Hoy más que nunca el Maranata se vuelve, Señor, tremendamente importante para nuestras vidas, porque celebramos tu resurrección también. Comemos el pan, tomamos la copa en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por esta noche. Ayúdanos a revisar nuestras vidas, las preguntas que despertemos en el contexto. Mientras tanto, Señor, esta semana sea una semana de encuentro contigo. Y que sea una semana también de esperar de ti que vengas del cielo. Y recordamos juntos, al despedirnos, que en la expectativa de tu segunda venida decimos juntos a una voz, Maranata. Dios les bendiga.